la necesidad más grande que tenemos. ¿Cuál es la necesidad que tienes realmente en tu vida? Tal vez miramos a nuestro alrededor, cada uno lo puede hacer en su propia existencia y encuentre un montón de necesidades. Puede hacer una lista grande de estas cosas y variada conforme a cómo nos movemos, necesidades en nuestra familia, vemos necesidades en el país, vemos necesidades en el mundo, en la sociedad en general, en todos lados. Eso va a depender de la capacidad de empatía que tengamos, la capacidad de salirnos de nosotros mismos y mirar un poquito más. Y en base a eso vamos a ampliar el rango de la cantidad de necesidades que veremos y asignaremos culpabilidades. Asignaremos soluciones también, en la hipótesis, ¿no? en la teoría, pero rara vez vamos a encontrar que en todas esas necesidades la culpa estará asentada en nosotros mismos, en nuestras decisiones, en las cosas que hacemos, aún en nuestras ideologías. Por ejemplo, en el país puede estar hoy gobernando la izquierda. Los de la derecha dicen, por culpa de ellos. Mañana está lo de la derecha, lo de la izquierda dice, por culpa de ellos, y así. O sea, nunca va a ser de uno mismo la responsabilidad absoluta, ¿no? Y eso me lleva a decir, bueno, ¿qué es la verdad? En todo asunto, en toda cuestión. Y llego a la conclusión de que solamente hay una verdad, y esta es absoluta. La palabra de Dios es verdad. Cristo es, como Él dijo en Juan, yo soy la verdad. No hay otra verdad. Pero nosotros tenemos lo que llamamos nuestras verdades. Y cada uno puede tener una verdad diferente a la de otro en su percepción. Y esto va a variar por cultura, por educación, por contexto social, por construcción familiar. Todas estas cosas van a influir en aquello que nosotros tomamos como una verdad, pero todo eso es relativo. Son solamente molduras que se nos han colocado alrededor y hemos encajado en ella y las hemos aceptado y decimos, bueno, eso es la verdad. Y construimos a veces nuestros pensamientos en base a todo ello, en base a eso, ya sea en la sociedad, sea en la familia, sea en lo que sea, ¿no? En las consideraciones que nosotros hagamos. Pero si todo eso es una verdad relativa, ¿cuánta razón tenemos nosotros en obcecarnos con esas verdades, si son relativas? Si va a depender de la lente con que se mire y de quién lo esté considerando, ¿vale la pena poner nuestros esfuerzos en considerar obcecarnos en verdades relativas cuando hay solamente una verdad que tiene poder para cambiar la vida, que tiene poder absoluto para determinar y dejar determinado lo que ha de ser? Estamos en el estudio de Juan, en el capítulo 3, vamos a ir buscando, Juan capítulo 3, y ahí realmente nos lleva a la necesidad más grande del hombre. Juan capítulo 3. Vamos a ver este personaje Nicodemo. Juan capítulo 3, vamos a leer estos versículos que dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Vamos hasta ahí la lectura nada más. Aquí tenemos un hombre, un Nicodemo, considerando una necesidad. Él tenía necesidad de saber algo. Se estaban dando unos hechos importantes allí alrededor de Jordán, de aquella zona, con Juan el Bautista, Jesús, su anuncio, sus primeros milagros, su aparición pública. La gente empezaba a preguntar quién es él, quién no es él, es el Cristo, no es el Cristo. Y él tenía una necesidad profunda de realmente acercarse a Dios, y si aquello era de Dios, él quería estar allí. Él quería ser parte de ese movimiento, de ese reino que se estaba formando o estableciendo, pero su necesidad la considera desde la perspectiva hombre hacia Dios. ¿Qué digo con esto? Él se pregunta a sí mismo, ¿qué debo hacer? Esa era su gran necesidad, esa insatisfacción que tenía en su propio ser, es decir, ¿qué más debo hacer? Y Jesús entiende esa necesidad de este hombre, y por eso en el versículo 2 le dice, en la respuesta, en el versículo 3, perdón, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús sabía que aquel hombre tenía una necesidad en su corazón, él tenía un hambre de ver el reino de Dios, de ver la manifestación, según el pensamiento antiguo, de la instalación del reino sobre la tierra, ese reino de paz magnífico. Dice, bueno, yo quiero ver todo eso. Y Jesús sabe esa necesidad que él tiene. Y le dice, bueno, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y es posible que haya muchos religiosos realmente con necesidad de saber si están o no están en la fe correcta, de saber y tener esa garantía de decir, bueno, realmente esto que practico, que creo, que entiendo, es toda la verdad, o hay algo más que me estoy perdiendo, que estoy necesitando saber. Pero, y todavía muchos creyentes siguen considerando a Dios, pensando en su necesidad desde el punto de vista terrenal, dirigiéndola hacia arriba. Pensando en los cielos, en Dios, en lo que Él hace como la gran solución a cosas de la vida presente, a cosas que son solamente terrenales. Y a veces los cristianos luchan con eso y viven insatisfechos. Viven insatisfechos porque dicen, pero yo estoy creyendo en Dios, estoy orando a Dios, me estoy congregando, pero todavía veo aquellas cosas que considero de mi necesidad primaria insatisfechas. ¿Será que Dios existe? ¿Será que Jesús es real? ¿Será que estoy haciendo las cosas de una forma correcta? Y comienzan las desilusiones. Algunos se apartan de las congregaciones, algunos se van a otras sectas a ver si en otro lugar tienen otra respuesta más adecuada a mis necesidades, pero nada de eso resultará suficiente, porque hay una necesidad que el hombre tiene creacional, y es de estar ligado a Dios, es de estar en comunión con Dios y compartir la vida que Dios le comparte. En el versículo 6 tenemos la clave del entendimiento. Dice, lo que es
nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que hay dos realidades distintas en el hombre. Su realidad primaria, su vida natural. Y la otra realidad necesaria, su vida espiritual. Les voy a preguntar, ¿cuántos de aquí nacieron de carne y sangre? ¿Todo? ¿Qué está preguntando? ¿Todos nacimos de carne y sangre? ¿Cuántos de aquí nacieron de espíritu? Amén. Tenemos que tener esa seguridad de poder decirlo. Pero ahí está la gran diferencia en las observaciones de las necesidades. No podemos entender las cosas que vienen de Dios si no somos nacidos de Dios. No podemos encontrarle sentido a lo que la palabra de Dios me dice o me indica si no he nacido por el Espíritu Santo de Dios, si no tengo vida. Nadie puede entender las cosas de Dios si no es por el Espíritu de Dios. Así que es posible que veas, consideres las religiones, la Biblia, la teología y todas esas cosas a veces como algo, qué raro eso, qué extraño, que eso es de locos. Pero eso es natural, ese pensamiento, porque nadie puede entenderlas solamente en un nacimiento natural. Entonces vamos a ver estas dos realidades distintas para poder distinguir todas estas cosas. Jesús acá le habla a Nicodemo. Y tenemos que pensar, Nicodemo, ¿qué realidad tenía? ¿La espiritual o la carnal? Nicodemo era un religioso, un fariseo, conocedor de la ley de Dios. Un hombre considerado espiritual, pero que todavía no había nacido de nuevo. Entonces, aún dentro de la religión se pueden hacer consideraciones de la necesidad en base al hombre natural y no en base al espíritu, en base a la carne y no en base al espíritu. Todavía puede suceder eso. Nicodemo era ese de los principales, era uno como sería un gobernante en la ciudad, si fuera uno de los dirigentes dentro del pueblo. Si leemos, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 23, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Qué interesante ese pasaje, porque Jesús estaba haciendo sus primeras manifestaciones públicas. Dice que mucha gente creía en él. Mucha gente se acercaba a él porque veía las señales, veía las pruebas, las evidencias. Pero Jesús, ¿qué hacía? No se fiaba de ellos. Qué triste eso, ¿no? ¿Cuánto no será la cantidad de creyentes dentro de las mismas iglesias de las cuales el Señor Jesucristo observe y diga: no me fío de ellos, aunque estén diciendo yo creo en Jesús, yo creo en lo que se está diciendo? ¿Qué les estará faltando a estos hombres, a estas mujeres? ¿Qué le estaba faltando a Nicodemo, que podría ser perfectamente uno de esos, que observaba, analizaba y decía: creo, sí, creo? Pero todavía necesitaba algo más este hombre. Ahora, la necesidad que Nicodemo sentía de saber, de entender, de estar seguro, no solamente era personal. Creo que Nicodemo realmente, como líder religioso, sentía una carga de saber, pero por causa de aquellos otros a los cuales él también debía dirigir. Entonces no se acerca a Jesús como lo han hecho muchos fariseos a lo largo de los evangelios, simplemente para sacar puntos
públicamente en sus argumentos, en sus cosas. Este Nicodemo va de noche, concierta una entrevista privada con el Señor Jesucristo. No le importaba, algunos dicen por vergüenza. Yo creo que es por la seriedad del asunto. Él quería, sin ninguna otra influencia de afuera, quería tener esa charla personal, porque entender eso era importante para su vida y era importante después para comunicarlo a otros. Dice acá, sabemos. ¿Quiénes sabemos? Él, los del Sanedrín, los líderes, el pueblo. Él tenía sus oídos abiertos, era una necesidad general que había. Y tal vez ahí estás tú también, detrás de esa pregunta, de esa consideración, detrás de ese sabemos. Tal vez tú puedas decir esta mañana, sé que hay algo. Sé que existe Dios. Sé que hay una realidad intrascendente y otra trascendente. Sé que Jesús existe. Sé que algo pasó. Tal vez estás ahí dentro de aquel sabemos que hay algo especial. Pero Nicodemo tenía una doctrina basada en lo que era su religiosidad, su tradición, el fariseísmo. Y tal vez nuestro sabemos esté arraigado o limitado o preso de nuestras tradiciones, de nuestros prejuicios, de nuestra historia, de nuestra familia, tal vez de otras religiones o de lo que fuere. Hay mucha gente que puede estar presa en aquello, estancado allí diciendo, lo sé que algo es, sé que algo sucede. Dice el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, ¿tú eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Ahí vemos de dónde estaba sacando sus argumentos Nicodemo para intentar entender. Estaba intentando entenderlo en base a las interpretaciones de sus tradiciones y nada más. Yo digo, cuidado con el orgullo. Porque especialmente cuando van pasando los años y decimos, hemos trotado bastante, ya hay un conocimiento que es de la experiencia que decimos, ese nadie me lo saca. Este lo tengo bien fijo y arraigado. Pero así le pasaba a Nicodemo. Tenía ese conocimiento bien fijo y arraigado y reconocido por los otros para ponerlo en esa posición. Pero eso terminó siendo un peso, porque le llevaba a un prejuicio sobre lo que tenía que hacer. Y era un condicionante para una rendición total al Señor Jesucristo. De hecho, en los evangelios vamos a ver 2 ocasiones más en las cuales Nicodemo vuelve a aparecer en escena. No pasó con muchos personajes, aparte de los apóstoles, o de aquellos más cercanos a Jesús, pero de estos personajes que tuvieron una interacción ocasional, se destaca a Nicodemo, que 3 veces aparece en escena. Se los leo, no lo busquen igual, pero ahí en Juan también capítulo 7, versículo 50, unas páginas más adelante, Juan 7, versículo 50, dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche. Él era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Ahí estaban este grupo de líderes religiosos intentando prejuzgar al Señor Jesucristo para acusarle, para condenarle, para intentar demostrar que era un falso. Y Nicodemo, como conocedor de la ley, sabía lo que la ley decía y sale en su defensa delante de aquel grupo de hombres y le dice, ¿nuestra ley nos permite hacer eso? ¿Juzgarle sin darle la oportunidad a la defensa? No lo permite.
Entonces todavía Nicodemo abrigaba en su corazón algo que le llevaba hacia allí, pero todavía no pertenecía al Señor Jesucristo. Cuando llegamos al capítulo 19, versículo 39, ya luego de la crucifixión, Juan 19, versículo 39 dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar a los judíos. Es interesante, lo tenemos otra vez en el tiempo de la sepultura, disponiendo de recursos para que Jesús tuviese una sepultura correcta, con las especies aromáticas correctas. Pero todavía Nicodemo había creído ya en el Señor Jesucristo. Yo creo que todavía no. Yo creo que todavía seguía dándole vueltas a aquel pensamiento: tendrás que nacer de nuevo. Y le llamaba aquel mensaje, pero le mantenía con un pie adentro y uno afuera. Le mantenía cercano, pero no demasiado en cuanto al compromiso, porque no había dejado el Sanedrín y todo lo demás, ni estaba siguiendo activamente a Jesús, sino solamente le defendía desde su posición como hombre, como juez, tal vez como abogado, pero nada más. Y qué triste, ¿no? Porque si hay dos realidades diferentes y Jesús se la presenta a este hombre, le muestra: esta es tu necesidad, seguir cargando toda la vida con esa necesidad sin nacer de nuevo. La clave de la interpretación es esa que dijimos, versículo 6 de nuestro texto en el capítulo 3. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Como decía en el capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo hay una forma de ser hijos de Dios, o ser nacidos de Dios, y es recibir al Señor Jesucristo. En segundo lugar, dos experiencias distintas. Vamos a leer de nuevo allí el versículo 2 y 3 de nuestro texto. Dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que es maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay dos experiencias distintas. Una es la experiencia religiosa. La experiencia religiosa puede organizar vidas, puede transformar familias, puede reimpulsarnos en la vida, puede llenarnos de amistades, puede llenarnos de lindos momentos. Pero la experiencia religiosa queda limitada por la misma razón del hombre, por su intelectualidad, por su inteligencia, limitada por la cultura, por la capacidad de los líderes que tenga. Queda limitada por todas esas cosas, la experiencia religiosa. Pero hay una otra experiencia, esa experiencia la tenía Nicodemo, de las mejores tenía, de las mejores experiencias religiosas que se podía pedir en ese momento la tenía Nicodemo. Pero hay otra experiencia a la cual le llama el Señor Jesucristo. Necesitas tener una experiencia espiritual. Necesitas nacer de nuevo. Ese nacimiento procede de Dios y es ilimitado. Es eterno y nos permite comprender las cosas de Dios. Jesús ya estaba siendo considerado como un maestro. Ya había sido puesto acá en este pedestal, arriba. Nadie puede hacer las señales que tú haces, aunque cuando miramos los profetas decían hay que analizar las señales porque
no todas proceden de Dios, pero acá Nicodemo había hecho un análisis y decía, había llegado a esa conclusión de que ese tipo de señales que había hecho solamente podían proceder de Dios. Esa es la conclusión de su experiencia religiosa, de su experiencia en la carne. Jesús es un maestro enviado de Dios. Jesús es especial. Jesús tiene un poder que viene solamente de Dios. Y las evidencias apoyaban todas estas cosas. Pero esa experiencia no la había satisfecho. Esa experiencia le mantenía vacío todavía. Por eso tiene que ir a preguntarle a Jesús, ¿hay algo más que tengo que saber? ¿Cómo entro al reino de Dios? Pues si bien sé todas estas cosas, las veo, las compruebo, las entiendo, pero no me siento parte del reino de Dios. Me siento parte de la religión, pero no del reino de Dios. Entonces Jesús va a ese pasito más allá, que sobrepasa lo que es la racionalidad y la teología, a una experiencia personal, espiritual, que es el nuevo nacimiento. Dios ha enviado más, decía Nicodemo. Dios ha enviado más que un mensajero. Dios ha enviado más que un nuevo mensaje. Dios ha enviado más para nosotros, que aún esta palabra que tenemos, que es preciosa, es magnífica, es absoluta, ha enviado más para nosotros. Ha enviado un Salvador. Ha enviado la posibilidad de que seamos hechos hijos de Dios. ¿Saben que esto tiene que haber chocado, obviamente, en Nicodemo? Porque para el pensamiento judío, para que no lo entienda, ellos ya eran parte del reino de Dios. Solamente por herencia. Solamente por ser descendientes de Abraham, Isaac, Jacobo, ya tenían asegurada, según ellos, la entrada al reino de Dios prometido al pueblo de Israel. Ya tenían la puerta abierta al paraíso de Abraham. O sea, eso no estaba en discusión para ellos. Y que Jesús le diga, tienes que nacer de nuevo, le rompe todo paradigma, le rompe todo esquema. Porque todo lo que aseguraba que él tenía no le sirve para nada. No le sirve absolutamente para nada. Ellos pensaban, ya siendo de ese linaje, siendo fariseo, siendo los principales del Sanedrín, conociendo al pie de la letra toda la ley, las exigencias, todas las cosas, claro que voy a tener la entrada al mundo ideal, el que esperaba todo Israel en ese tiempo, una liberación poderosa, política, del dominio de los romanos. Lo que Jesús le dice le cambia todo eso. Tienes que nacer de nuevo. ¿Saben cuánta gente ha pasado en estos años por la iglesia con un sinfín de necesidades de toda índole, esperando que de alguna forma mágica todas esas necesidades desaparezcan? Y si pasaron 2 domingos, 3 domingos y no vieron cambios en sus necesidades, que no desaparecieron, se van. Se van. Porque solamente miraban y buscaban de Dios en base a una mirada en la carne, sus necesidades presentes. Pero Jesús vino a hacer todas las cosas nuevas. Pero para hacerlas nuevas hay que empezar de adentro hacia afuera, de lo espiritual hacia lo material. Y cuando soy transformado desde dentro, cuando experimento la renovación, el nuevo nacimiento en la vida espiritual, entonces llego a entender que todo lo demás es circunstancial y no me puede quitar mi paz, ni mi gozo en los cielos. Entonces ya no lo veo como una necesidad inmediata, solamente transitoria, y no me quita el sueño, sino que me lleva más a los pies de mi Dios. Nos gusta la idea de la experiencia
de una experiencia con Jesús que cambia toda la existencia. De tener una experiencia con Jesús, de que oré hoy y ya espero que mañana todas mis situaciones se solucionen. Nos gusta esa idea como hombres, pero eso no es lo que la palabra de Dios nos comunica a nosotros. Nacer de nuevo. Hay otra traducción que se utiliza para ese nacer de nuevo, es nacer de arriba. Nacer de arriba, o sea, de aquello que viene de Dios para con nosotros. Como dice ahí en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice que habiendo oído el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, hay un evangelio, hay una necesidad de depósito de fe, y viene la obra del Espíritu Santo en nosotros que regenera y permanece y nos comunica la vida de Dios en nosotros. Estamos en un reino terrenal, eso es cierto. Necesitamos hacer percepciones terrenales, tenemos una carne. Pero si decimos, pertenezco al reino de Dios, necesito comenzar a hacer consideraciones o percepciones relativas a ese reino. Estas son espirituales. No puedo pertenecer al reino de Dios y solo hacer consideraciones del reino material. ¿Entienden eso? Hay dos experiencias distintas. Todavía seguimos en el reino material, seguimos haciendo consideraciones allí, pues tengo que comer, tengo que vestirme, tengo que tener una familia, tengo que hacer un montón de cosas. Pero si tengo esta otra realidad presente, pertenezco al reino de Dios, un reino espiritual, hay otras leyes de ese reino que tengo que considerar, así como hay leyes físicas que permiten que el universo siga existiendo, hay leyes espirituales para el nuevo reino de Dios. No es posible que yo sea cristiano, nazca de nuevo y no comience a hacer también consideraciones en base a estas leyes del reino espiritual. Hay dos realidades en nosotros, por lo menos hasta que seamos llevados a los cielos. ¿Y sabe qué? Lo que también le dice a Nicodemo se sobreentiende aquí, que no hay ninguna experiencia, por sublime que sea, de nivel terrenal, religiosa, de conocimiento, de idealización, de lo que ustedes le quieran llamar, de elevación, como dice alguno, de iluminación, lo que quieran. No hay nada, ninguna de esas experiencias que nos puedan colocar en el reino de Dios. Y Jesús lo deja establecido porque 3 veces en el pasaje usa esa pronunciación doble, desierto, desierto. Desierto, desierto, te digo. O sea, están diciendo, esto es una verdad absoluta que no puede ser cambiada. Si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Les voy a leer un par de pasajes, no desmarquen aquí, solamente para asentar esta idea. Dice 1 de Pedro 1, 3. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. En cuanto a nacer de nuevo, nuevo nacimiento, renacer, no es una expresión que aparece solamente ahí en Juan 3. Dice 1 de Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Renacer, nacer de nuevo, nacer otra vez, un nuevo nacimiento. ¿Para qué? Dice, para poder llegar a esa esperanza viva. ¿Por qué medio? Por la resurrección del Señor Jesucristo, por la victoria de Cristo sobre la muerte. El mismo 1 de Pedro 1, 22 y 23 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad,
mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingidos, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí tenemos otra vez presentes esas dos realidades, renacidos, y habla de una simiente corruptible, ¿cuál es? La natural, la carnal, carne y sangre, sino de una incorruptible, que es la espiritual, la que viene de arriba, la que viene del santo, del justo, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice Santiago, le leo alguno más si quieren, Santiago 1:18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Siempre en medio es la comunicación, el evangelio, la palabra de verdad, la que después usa el Espíritu para seguir renovándonos, transformándonos, santificándonos. Romanos 6, los primeros versículos. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, pues los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vivimos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y sigue hablando de lo que es la idea de el cuerpo muerto al pecado, muerto en Cristo, renacido, nueva vida, el nuevo nacimiento. Cuando hablamos del nuevo nacimiento, acá lo habla en el tono espiritual, y acá hay una muerte al yo, muerte a lo viejo y nueva vida en lo nuevo. Entonces, cuando eso sucede, este cuerpo se transforma en una instrumentalidad, nada más, para la justicia o para la injusticia. Un pasaje más, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nueva vida, nuevo nacimiento. En conclusión, entonces, la gran pregunta de Nicodemo. ¿Cuál es la gran pregunta que tiene Nicodemo? La vemos allí en nuestro texto de Juan, capítulo 3, versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Esa es la gran pregunta que todo hombre tiene que llegar a responderse en su vida. Si en algún momento entiende que hay un cielo y una tierra, una eternidad y un presente, uno tiene que preguntar ¿cómo? ¿Cómo llego allá? Porque no todos van al cielo. Dice el que dice en Juan 3:36, el que tiene el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay dos realidades, dos existencias, dos experiencias diferentes. ¿Cómo? Es la gran pregunta que lo cambia todo. ¿Cómo se puede cambiar esa experiencia? ¿Cómo puedo tener esa experiencia que realmente me lleve a la presencia de Dios y me garantice la vida eterna? Ahí en el versículo responde Jesús, versículo 5 al 8 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Una cosa importante en la cual a veces fallamos las iglesias, fallamos en la comunicación de los mensajes,
en las cosas que pretendemos desde un púlpito, en las cosas que pretendemos desde la dirección hacia los demás, es que intentamos que el hombre cambie las realidades circunstanciales. A veces nos preocupa demasiado la realidad presente de las personas, porque a veces están muy desordenadas, muy mal o lo que fuere, y queremos que se cambien esas realidades circunstanciales. Pero eso no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante que tiene que suceder el hombre? Pues la experiencia más importante no es la religiosa. La experiencia más importante es la espiritual, es el nuevo nacimiento. Y ya el Espíritu, por medio de la palabra, va santificando, ordenando, guiando las vidas luego. No es algo que se deba hacer en primera instancia. Todos hemos cometido esos errores, capaz que los seguiremos cometiendo, pero esperemos ir haciéndolos de la forma correcta, ¿no? No solo es la verdadera fe, no solamente es un conocimiento intelectual, no solamente una razón aplicada, pasajes de Biblia convenientes, las cuales me voy sujetándome conforme vaya entendiéndolo de una manera u otra. Eso me puede cambiar capaz que la visión presente, la visión temporal a corto plazo de mis proyecciones. Pero cuando realmente tengo una experiencia espiritual, todo cambia. Todo es hecho nuevo porque hay nuevas leyes. Entonces mi visión se amplía. Ya no queda acá reducida a lo que veo. Se extiende, como decía allí en Efesios, a esa esperanza gloriosa de vida. Entonces mis objetivos cambian. Mis preocupaciones cambian. Todo cambia absolutamente porque empiezo a amar las leyes del nuevo reino al cual pertenezco. De cierto te digo, eso es absolutamente concluyente. Nadie puede ver el reino de Dios. No hay otra forma sino nace de nuevo. Dice acá, no te maravilles de que te dije, tienes que nacer de nuevo. Porque me imagino la cabecita de este Nicodemo dándole vuelta a todos los pasajes que conoce del Antiguo Testamento, de la ley y todas las cosas, a ver cómo puede acondicionar eso que está escuchando a todo aquello antiguo. No te maravilles. Esto es nuevo, esto tengo que saber un poquito más. ¿Qué está pasando aquí? Y le habla del viento. El viento sopla de donde quiere y va a donde quiere, no sabemos de dónde viene, dónde va. En cuanto le dice a lo que es la obra y acción del Espíritu Santo. La obra y acción del Espíritu Santo no es medible con reglas. La obra y acción del Espíritu Santo no es medible por el tiempo, por las ocasiones. A veces nos gustaría así poder determinarlo, poder orar por fulano, por mengano y decir que el Espíritu Santo obre hoy, esta semana, que obre porque lo necesita la persona, pero no podemos sujetarlo a eso, no sabemos de dónde viene, ni a dónde va, ni el tiempo. O sea, le dice, no es predecible la obra divina, la obra espiritual. Es fantástica, pero no predecible, es poderosa y no queda limitada a nuestras consideraciones. Pero, como en el versículo 10 él responde, dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Obviamente apunta a un conocimiento que sí tenía de lo espiritual y la forma que obra el Espíritu que podía tener Nicodemo, Jesús que conoce todas las cosas, conocía el corazón, conocía sus pensamientos, todo. Y el pasaje que podría ser que conociese era Ezequiel, capítulo 37. Si quieren buscarlo. Ezequiel 37. Hay una ilustración de la obra del Espíritu de Dios en lo que es Judá, en un tiempo profético. Dice, igual se los leo, en lo que era el relato del valle de los huesos secos. Después lo marcan allí, lo anotan, lo buscan tranquilo en su casa, lo vuelven a leer un pasaje precioso. Y cualquier pregunta le preguntan, ya saben, al estudiante del seminario. Dice en el versículo
Versículos 1 al 14 de Ezequiel dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos con todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, ¿tú lo sabes? Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Y sigue hablando del pasaje. Este es un pasaje conocido por esos líderes religiosos y es profético. Y ahí estaba un valle de huesos secos, y esa es la visión a veces desde una perspectiva divina de un grupo de religiosos como podían ser esos fariseos. Era un montón que se aglomeraba, que se amontonaba, un montón de huesos secos. ¿Por qué huesos secos? Porque no tenían espíritu, no habían nacido de nuevo. Esa parte profética dice que Dios iba a hacer una obra espiritual y les iba a dar nueva vida. Jesús le dice: ¿eres tú maestro de la ley y no lo sabes? Te estoy hablando de algo que ya estaba establecido. El Espíritu de Dios da vida a los muertos. Da vida a los muertos. ¿Cuál es tu necesidad más grande? Piensa en esta mañana. ¿Cuál es tu necesidad más grande de tu vida? Capaz que ya tu mente se fue para las cosas materiales, las cosas del presente. Necesitamos más de la obra de Dios en nosotros, conocer y entender sus leyes, amarle a Él, y si no has nacido de nuevo, necesitas nacer de nuevo. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta hora, en esta mañana, por tu palabra, por el entendimiento que nos das con ella, oh Dios. Padre, examina nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos, ve si en nosotros hay camino de perversidad, de error. Señor, ayúdanos a tomar tus leyes, tu palabra divina, preciosa, como fuente, como manantial, Señor, como dulce miel para nuestras consideraciones, para nuestro paladar. Padre, pero si hay aquí alguno que todavía no ha nacido de nuevo, que necesita, Señor, la experiencia de la salvación, Padre, obra en su corazón a través de su espíritu esa convicción y necesidad, Padre, como lo has hecho en nosotros, oh Dios. Gracias te doy por los presentes, Padre. También no ignoramos las necesidades físicas, no ignoramos las necesidades sociales, pero sabemos que tú eres poderoso para cubrir todas las cosas conforme a tu propósito y tu voluntad. Y en base a eso te pido, Señor, que tú les ayudes en sus flaquezas, en sus necesidades, Señor, ya sea de salud, sean sociales, sea de acompañamiento, sean de trabajo, Señor, sean de estudios. Padre, que tú realmente como gran proveedor de todo, Señor, y creador de todo, estés mostrando tu poder sobre sus vidas, Señor. Ruego por los ausentes, sus necesidades de congregarse, Señor, sus necesidades de poder sortear esos obstáculos que les están impidiendo llegar en esta mañana, ya sean prejuicios, ya sean situaciones, oh Dios. Padre, dale el poder y la capacidad para tener victoria, Señor, y ponerte a ti por sobre todas las cosas como primero, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.